Les saludo con la paz del Señor. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Los hermanos que tienen Biblia, abran la Biblia en el Sagrado Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el versículo 27. Este momento me hace recordar de un amigo que tengo que conoció la música en la iglesia, y él quería cantar al Señor Jesús, quería ejecutar teclado, quería ejecutar guitarra y no tenía esa capacidad. En síntesis, no entendía la nota, no se le abría su entendimiento. Hasta que un día oró al Señor y le dijo: Dios, yo quiero tener oído musical, quiero entender la nota. Y un día, sentado en su casa con el teclado, pareciera que se le abrió sus ojos de entendimiento. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, está ejecutando el teclado y está cantando al Señor, y todo tipo de instrumentos. Es decir, que la música está en el ser humano. El ser humano necesita solamente pedir a Dios que le haga entender, porque Dios le ha creado al ser humano con el propósito de adorar su nombre. Amén. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en el capítulo 8, el versículo 27 del libro de San Mateo. Los que tienen ahí abierto su Biblia, digan amén. Amén. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Si un poquitito puede bajar el trailer. Un poquitito nomás, la parte de arriba. Queridos hermanos y amigos, quiero hablar de esta palabra en el día de hoy. La palabra que nos relata el evangelista San Mateo. El evangelista Mateo, que fue discípulo de Jesucristo y escribió una de las más lindas historias y experiencia que tuvo en el ministerio terrestre del Señor Jesús. Esta parte de la Sagrada Escritura dice la Biblia que Jesús y los discípulos se iban en un barco, iban a pasar de una ciudad a otra ciudad, y en el mar se desencadenó una tempestad, y la tempestad hacía que las olas subiesen en la embarcación. Era un momento de desespero, era un momento de terror, hasta que ellos perdieron toda la habilidad, toda la visión de cómo defenderse, y se determinó, se le agotó toda la ciencia, toda la sabiduría que ellos tenían a través de la experiencia de cómo manipular este instrumento de viaje. Y la Biblia dice que alguien lo despertó a Jesús, y Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar para que se aquietara. En ese mismo momento paró la tempestad y el mar se aquietó. Y ahí surge la pregunta de los hombres que durante 3 años ya lo habían seguido a Jesús. Surge esta pregunta: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Y otro evangelista de la Biblia como Marcos y Lucas dice: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ya estaban por 3 largos años con Jesús, pero todavía ignoraba su poder, ignoraba su fuerza, ignoraba su capacidad y su autoridad sobre la naturaleza. Amigos y hermanos, viendo los milagros que Jesús hacía, viendo los milagros que Él hacía con los enfermos, con los paralíticos y aún con las gentes que estaban en la sepultura, ellos todavía ignoraban que Él podía calmar el viento y la tempestad. Y en esto quiero decirle que todavía no le conocían a este Cristo, le conocía como cualquier otro hombre que podía hacer milagros, podía sanar enfermos y aún podía resucitar muertos. Pero hasta este entonces no le conocía como quien tiene poder sobre la naturaleza del viento y sobre la naturaleza del mar. Amigos y hermanos, quisiera que me preste atención a esta palabra. Esta demostración milagrosa revela que Cristo es más que un ser humano. Cristo es más que un profeta. Cristo es más que cualquier otro profeta que ya predicaron, que ya hicieron milagros, que ya de repente sanaron enfermos. Esta parte de la Biblia nos muestra la naturaleza divina en la persona de Cristo. La naturaleza divina en la persona de Cristo. Cristo es más que un profeta. Cristo es más que un predicador. Cristo es más que un sacerdote. Cristo es más que un levita. Cristo es Dios. ¿Por qué Cristo es Dios? Primero, porque la naturaleza, el viento, el mar y todo lo que vemos, la Biblia dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Imagínense aquel día cuando su aparición fue real en la tierra. Era solamente una profecía. El Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo, hablaba acerca de Jesús, el Mesías que iba a venir. Pero un día como este, observen, una estrella nació sobre la pequeña Belén, villa de Judea. Llamó la atención universal. Dice la Biblia que del oriente vinieron magos, reyes, a ver aquellas cosas que acababa de aparecer. Y caminaron y vinieron y viajaron sobre camello, usaron embarcación y llegaron. Y cuando ellos llegaron, el niño ya estaba en el pesebre, envuelto en pañales. Imagínense ese día, el mundo recibió la bendición más grande, la visita más excelso, porque el Creador del cielo y de la tierra vino a este mundo, nació en este globo terráqueo, aquel que con su dedo había dibujado los grandes
cuando sucedió aquello, dice que los ángeles bajaron del cielo y empezaron a adorarle, aleluya, y cantaron este cántico: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres sobre la faz de la tierra. No fue cualquier cosa, fue el Dios creador que dejó el cielo y vino a esta tierra. Y quiero decirle, ese día fue marcante, porque el cielo, aleluya, descendió en la tierra. Cuando Juan habla de él, dice: aquel verbo, aquella palabra que creó todo, vino a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. De aquel día pasaron más de 2000 años. Ustedes conocen su historia. Cristo tuvo solamente 3 años y 40 días de ministerio, pero dividió la historia universal en dos: el antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Antes de Cristo no había perdón por el pecado solamente se tapaba. Cuando apareció Cristo, Juan decía por él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ser humano no tenía esperanza de salvación hasta que apareció Cristo y fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso te digo que dividió la historia universal en dos. Amigos y hermanos, el Cristo que esta noche le estoy hablando, la naturaleza le obedeció. El viento se cayó, se paró, el mar bramido, aleluya, se enmudeció, y la gente preguntaron y dijeron: ¿quién es este hombre? La gran pregunta. Y en esto quiero encerrar el mensaje. Amigos y hermanos, ¿qué dice de Cristo? ¿Qué piensa por él? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo le pone a Cristo entre los apóstoles, entre la mujer que le trajo a luz y entre los profetas? Aquí aparece profeta, apóstoles y también la madre, la Virgen María. Hablemos de los profetas, predicadores enviados de Dios, que apuntaba su mensaje a la venida de Cristo y decía: un día la Virgen dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Gloria a Dios. Y así era el mensaje de los profetas. Vamos a apuntar a los apóstoles. Los apóstoles conocieron a Jesús después que Él se reveló como predicador, como rabino, como maestro. Y algunos eran pescadores, otros eran publicanos, otros eran, aleluya, personas políticos, como los cananistas, que nosotros los denominamos, que peleaba para quitar su país del poder, aleluya, de los romanos, debajo del poder de los romanos. Los judíos eran personas que estaban dispuestos a pelear, pecadores todos. Un día Cristo apareció en la pesca, los pescadores se convirtieron. Cristo apareció en la aduana, el que cobraba impuestos, me refiero de Mateo, se convirtió. Cristo aparece, aleluya, entre aquellos pecadores y elige a sus seguidores. Ellos se santificaron por la palabra de Cristo.
por la predicación de Cristo. Ahora hablemos de aquella mujer que amamos tanto, la Virgen María. A la Virgen María se le apareció un ángel y le dice: María, no tenga miedo, vas a quedar embarazada y de ti va a nacer un niño y su nombre será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Asustado, aquella mujer le dice: pero ¿cómo puede ser eso si yo nunca he conocido varón? Y el ángel le dice: la sombra del Omnipotente te cubrirá y será engendrado dentro de ti el santo ser. Aleluya. Y la mujer le dice, María le dijo: hágase conmigo la voluntad de mi Señor, pues yo soy sierva de mi Señor. Gloria a Dios. Ella estaba comprometida con José. Ahora José, al darse cuenta del embarazo de María, lo quiso dejar ocultamente. Y cuando lo dejó, en la región de su sueño entró el ángel de Dios y le dice: José, no intente dejar a María, porque lo que en ella fue engendrado del Espíritu Santo es. Gloria a Dios. Y aquel hombre se hizo responsable, vino, crió a aquel niño. La Biblia dice de esta manera, esta Biblia dice: y no se juntó a su mujer, no le conoció sexualmente a María hasta que haya nacido el niño Jesús. A los 8 años, según la ley mosaica, María y José lo llevan al niño al templo. Aparece un hombre y empieza a profetizar y le dice a María: este niño ha nacido y es el Salvador del mundo. Aleluya, será para levantamiento de muchos y para la caída de muchos. Y una espada traspasará tu alma. A María le dijo, porque ella iba a ser testigo de todos los sufrimientos que Cristo Jesús iba a pasar como Salvador del mundo. Y yo quiero que mire, le hablé del profeta, le hablé de los discípulos y le hablé de María. Cuando la Biblia habla de un Salvador, en su libro católico y en el libro evangélico, la Biblia, en el capítulo 4, versículo 12 de Hechos de los Apóstoles, aparece y dice de esta manera: en ningún otro hay salvación bajo el cielo, porque solamente se nos ha dado un nombre que salva, y ese nombre es Jesús. Gloria a Dios. En el capítulo 2, versículo 5 de Pablo a Timoteo, dice de esta manera: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existen dos mediadores, existe solamente uno, y su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Ahora usted me dice, ¿y por qué su nombre? ¿Por qué solamente el nombre del Salvador es Jesús? Y aquí quiero encerrar el mensaje. Porque el único que nació y vino a este mundo y nació con dos naturalezas se llama Jesús. Ninguno de los profetas nacieron con dos naturalezas. Ninguno de los apóstoles nacieron con dos naturalezas. Ni tampoco la Madre María
no nació con dos naturalezas, solamente una. Y toda esa naturaleza es la naturaleza adámica, es la naturaleza del hombre, es la naturaleza caída, es la naturaleza de Adán en el hombre. Y ustedes se recuerdan que le he citado cuando el ángel le dice: el santo ser te cubrirá con su sombra, la sombra del omnipotente te cubrirá, y el santo ser será engendrado dentro de ti, no por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesucristo tuvo la osadía de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Aunque dice de esta manera: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué él decía que nadie va al Padre si no es solamente por él? Porque el ser humano perdió el cielo y necesita religarse. Observen aquí, necesita religarse nuevamente al cielo que perdió. Perdimos en el Adán, perdimos en Eva. Entonces necesita religarse, volver a tener relación los humanos con el cielo. Y aquí lo que puede volver a religarnos con el Padre no son los profetas, no son los discípulos. Amamos a ella, a ellos, amamos a la Virgen María, amamos a María Magdalena, amamos, aleluya, a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, amamos y respetamos a todos ellos. Pero la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque el mediador tiene que ser divino, tiene que estar con el Padre y al mismo tiempo tiene que estar con los hombres, tiene que, hermanos, estar con los hombres y estar con el Padre. Entonces, para mediarlo de la tierra al cielo, y este fue el problema que los hombres quisieron resolver, y empezaron a fundar religiones. Aún antes del tiempo de Jesús hubo religión, hermano. Aún cuando Jesús apareció en Israel, Israel tenía 12 religiones, y 2 eran oficiales: los fariseos y los saduceos, y uno era político, los herodianos. Ahora, aleluya, cada religión decía, como este tiempo: ven, postúlate, aquí tenemos la verdad y aquí está la salvación. Y muchos son llevados por esa noticia de la salvación y va, aleluya, unos tiempos a uno y otro tiempo a otro, y prueba a ver si de repente su alma se salva, y aún mucho hace esfuerzo y a un esfuerzo inhumano para ser salvo. Pero amigos, el ser humano por tanto no ha tenido la capacidad para llegar al cielo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El ser humano no pudo llegar, entonces Dios envió el mediador llamado Cristo, y vino a esta tierra. Encontró a la Virgen, aleluya, encontró a la mujer samaritana cerca del pozo. Encontró a María Magdalena en una vida degradante. Encontró a Pedro, a Santiago y a Juan cerca de las orillas del río. Le invitó para que lo siguiera, y ellos lo siguieron. Y la Biblia dice que ellos fueron salvos. Ellos se volvieron santos en la palabra de Cristo. Y en esta noche
ese mismo Cristo, el enviado de Dios para salvar, está aquí esta noche. Pastor, no le puedo ver, no veo la imagen. ¿Dónde está Él? Que no veo una imagen. A los muertos nosotros le presentamos así por imagen. Este era fulano, este era don fulano, este era doña fulana. Pero a uno que está vivo no le presentamos por imagen, porque Él es real. Él está presente aquí. Él es real, Él está aquí presente. Porque aunque lo crucificaron en la cruz, al tercer día volvió a resucitar. Gloria a Dios. Y al resucitar, nunca más muere, sino que dice a sus discípulos y a nosotros: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación de los siglos. Gloria a Dios. Él es real, Él resucitó. Esta noche quiero presentarle a este Cristo para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y le quiero presentar. La Biblia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si creyere en tu corazón que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos, y si confesare con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, y con la boca confesamos para la salvación. Está establecido entre el cielo y la tierra que todo el que confesare el nombre del Señor Jesús será salvo. Porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Y esta noche Él está aquí. Está aquí para perdonar tus muchos pecados. Está aquí para borrar tus pecados sucio, negro y oscuro. Está aquí para empezar una vida diferente contigo. Está para animarte si está desanimado. Está para desatarte si está atado, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y vino para romper toda cadena de la brujería, toda cadena del vicio, toda cadena de la inmoralidad, del pecado. Él tiene poder para hacerlo. Sentadito allí, mira, ¿quiere llevar a Cristo en tu vida? ¿Quiere entregarle su corazón a Jesús? Esta noche lo puede hacer. No te invito a una religión, te invito a una relación con el Padre a través del único mediador llamado Jesús. Él es el Salvador. Y usted necesita, para ser salvo, ese Salvador. Y quizás es la pieza que falta en tu corazón para ser feliz. ¿Cuántas personas en la sociedad moderna gastan dinero y dinero en busca de una paz interna? Porque un sentimiento le robó la paz, le robó la esperanza, y su corazón queda frustrado, su corazón queda adolorido, no puede recuperar de esa frustración que ha pasado.
A ese la ciencia de la psicología lo llama depresión o la pérdida de la felicidad. Y el ser humano se vuelve como un buscador de la paz. Y va a la píldora, mucho va a la droga, o mucho por la pérdida de la paz va al alcohol. Después se da cuenta que toda la puerta que ha golpeado es en vano. Después se da cuenta que toda la píldora apenas lo volvió despendiente, mientras que está con el efecto, no es que le quita, sino que se olvida que es esa persona que está derrotada por dentro. Y cuando pasa ese momento, se encuentra con su realidad y sigue siendo esa persona cabizbaja, derrotada. La Biblia dice, para eso apareció Jesús, para eso apareció el Señor, para que tú tengas paz y para que la tengas en abundancia. Llévalo a Cristo. Al enfermo, Él es la medicina. Al pecador, Él es el Salvador. Al hambriento, Él es el pan. Al sediento, Él es el agua. Te invito a entregar tu vida a Cristo. Ponga su mano sobre su corazón. Cierra tus ojos y diga esta palabra: Señor Jesús, el predicador ha hablado de ti. Y esta noche quiero confesarte como mi Señor y Salvador. Me confieso pecador. Estoy arrepentido de haber vivido lejos de ti. Y esta noche traigo mi corazón a ti. Te confieso como Salvador de mi vida. Humildemente, arrepentido, te pido que perdone mis pecados y lávame con tu sangre. Anota mi nombre en tu libro de la vida. Señor, te acepto por Padre. Acéptame como por Hijo. Hoy te entrego todo mi ser. Entra dentro de mí y haga morada en mí. Perdona mis pecados. Hoy empieza conmigo una historia nueva. Amén y amén. Todos ustedes que entregaron su vida a Cristo, te invito a colocarte sobre tus pies. Quiero orar contigo. Mientras usted se coloque sobre sus pies, quiero orar contigo en esta hora. Mientras se coloque sobre sus pies. Señor, he predicado tu palabra. Toda esta gente me han oído y me han escuchado acerca del mensaje de la salvación que he predicado. Te pido que traiga un nacimiento de nuevo. Esta es la obra de tu Espíritu. A través de tu palabra puedas nacer de nuevo. A través de tu palabra puedas nacer para una esperanza viva. En tu nombre oro por toda esta gente, por toda esta persona. Toma autoridad sobre todo espíritu de las tinieblas que lo tiene atado en vicio, vicio de la droga, vicio del alcohol, vicio, Señor, infernales que
cada día su alma clama, su cuerpo clama por ese vicio. Traiga un milagro de liberación. También oro a ti, Dios mío, extienda tu mano y liberta las emociones que están atadas por espíritu de depresión. Personas que sufren, Dios mío, por la depresión. Ahora mismo te pido que los liberte y toma autoridad en el mundo espiritual sobre toda fuerza del mal que tiene atada la vida, los cuerpos, la mente. Padre de esta madre, espíritu inmundo, abandona su cuerpo, sal de su cuerpo, sal de su mente, sal en el nombre de Jesucristo. Espíritu de brujería, abandónalos ahora, te vas de su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Señor, por tu palabra declaro libre a esta gente y ligo su alma a tu cuerpo para que reciba vida, esa vida que fluye dentro de tu cuerpo que es la iglesia. Amén y amén. Diga esta palabra, Jesús, más fuerte, más fuerte. Jesús es el Señor.